Bien, en esta última parte del tema vamos a volver a reflexionar en la importancia que tiene cotejar y analizar los resultados en cuanto a la presencia o no de microorganismos y lo que nos va a demandar la legislación. Nosotros en nuestro APPCC, en el diseño de los requerimientos que vamos a tener, de las condiciones que deben reunir nuestros productos, podemos ser tan exigentes como queramos. Pero lo que sí que tenemos que tener como una referencia clara es que siempre se debe cumplir la legislación. En este caso, vamos a ver cómo la legislación regula tanto la presencia de microorganismos en nuestros alimentos como la presencia de micotoxinas. Para ello vamos a hablar de dos reglamentos que ya hemos mencionado y que vamos a mencionar durante todo el curso, como son el reglamento referente a los criterios microbiológicos y el reglamento referente a los contaminantes alimentarios. En cuanto al primero de ellos, el reglamento en el que se fijan los criterios microbiológicos viene recogido en el reglamento 2073 del 2005, fijaros, relativo a los criterios microbiológicos aplicables en los productos alimenticios. Este reglamento se ha modificado varias veces. Desde el 2005 ha habido sucesivas modificaciones. Cuando lo vayáis a consultar, fijaros que estéis consultando la última versión. Para ello, la búsqueda que debéis de hacer en los navegadores es Reglamento 2073-2005 consolidado, versión consolidada. Y nos fijaremos en la última de las versiones que reúna todas las modificaciones que se hayan hecho. Os explicaré en clase cómo hay que hacer esta búsqueda correcta. Bien, ¿qué nos dice el reglamento respecto a qué deben realizar los operadores económicos? En este caso, nosotros estamos diseñando una APPCC. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta para reflejar o recoger en nuestro APPCC las demandas legales respecto a la presencia de microorganismos? Fijaros, los explotadores de las empresas alimentarias, este es el artículo 3 textualmente, dice que velarán, tienen que ser los responsables de que los productos alimenticios cumplan los criterios microbiológicos. Estos criterios microbiológicos vienen recogidos en el anexo 1 de este reglamento. ¿En qué momento hay que cumplirlo? Pues en todas las fases, desde la producción, la transformación, la distribución, incluida la venta al por menor. Las empresas deben adoptar medidas, no dice qué medidas, pero las medidas van encaminadas a que no se rompa la cadena del frío, conservar los alimentos en unas condiciones adecuadas, respetar las temperaturas y las condiciones de almacenamiento, respetar las fechas de consumo preferente y las fechas de caducidad. Todas estas medidas como parte de los procedimientos basados en los principios, aquí está puesto en inglés, esta es la traducción en inglés de APPCC, y la aplicación de las buenas prácticas de higiene. En cualquier caso, que vayamos entendiendo ya que las buenas prácticas de higiene y los principios de la APPCC van íntimamente unidos. Trabajaremos con diferentes manuales de prácticas correctas de higiene, pero veremos que la una sin la otra no pueden existir. Y una vez que se adopten esas medidas y se trabaje bajo los principios de la APPCC y las prácticas correctas de higiene o las buenas prácticas de higiene, se garantizará que durante el suministro, la manipulación, la transformación de las materias primas y los productos alimenticios que el operador económico tenga bajo su control, se cumplan los criterios de higiene del proceso. ¿Qué quiere decir eso de los criterios de higiene del proceso? En este reglamento se diferencian dos tipos de criterios microbiológicos. Aquellos que hay que controlar en las diferentes etapas del procesado, a los que llama criterios de higiene del proceso, y el segundo de ellos hace referencia a los criterios de seguridad alimentaria, que hacen referencia a la adecuación o no adecuación de los lotes de productos para ser consumidos. Y dice que estos criterios de seguridad alimentaria deben ser aplicados durante toda la vida útil. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los criterios de seguridad alimentaria respecto a la presencia, ausencia o la cantidad de determinados microorganismos se tienen que cumplir no solo cuando salen de las instalaciones del operador económico, sino que durante toda la fecha que se haya grabado respecto a su fecha de caducidad o fecha de consumo preferente.
en las condiciones, por supuesto, razonablemente previsibles, cuando esos productos son comercializados en las condiciones que deben comercializarse respecto a la forma de almacenarse, las temperaturas a las que se vayan a conservar, la integridad de los envases, todas esas cuestiones que pueden influir en mantener o disminuir la vida útil del producto. Por lo tanto, como resumen, obligación del operador económico de respetar, de cumplir los criterios microbiológicos. Para ello hay que adoptar todas las medidas que el operador económico considere necesarios. En esta asignatura estamos en una de las medidas más importantes, que es diseñar un buen APPCC. Todas esas medidas deben ir intrincadas, deben ir introducidas, deben ir relacionadas con los principios del APPCC y con las prácticas correctas de higiene, y se deben cumplir los criterios microbiológicos durante el procesado, lo que se denominan criterios de higiene del proceso, y durante toda la vida útil del producto, lo que se denominan criterios de seguridad alimentaria. Bien, ¿cómo los operadores económicos van a poder asegurarse de que están cumpliendo de forma adecuada esos criterios microbiológicos? Bueno, pues lo que indica la legislación en este artículo 4 es que los explotadores o los operadores económicos deben realizar pruebas, y esas pruebas ya vienen preestablecidas, se pueden optar por otras similares, pero el anexo 1 nuevamente de este reglamento señala qué pruebas son las más adecuadas para validar o verificar que el APPCC funciona adecuadamente, y también las prácticas correctas de higiene. Aquí pone validar o verificar, porque no es exactamente lo mismo. Las pruebas pueden ser las mismas, pero la validación es un concepto diferente, aunque relacionado a la verificación. ¿Cuándo se valida? Cuando diseñamos nuestro APPCC, lo llevamos a la práctica la primera vez, aplicamos los criterios microbiológicos y, si esos criterios microbiológicos se cumplen, hemos validado nuestro APPCC. ¿Qué significa verificar? Verificar significa que con cierta continuidad, con una periodicidad, con el muestreo que nosotros establezcamos en nuestros procedimientos APPCC, vamos comprobando que nuestro APPCC diseñado funciona correctamente. Las pruebas pueden ser las mismas, pero validar es la primera vez o cuando se haga una modificación significativa. Verificar es la continuidad de los análisis que nos van diciendo el APPCC funciona correctamente, los productos que salen de su industria son acordes a la legislación y la seguridad alimentaria. Bien, más cuestiones que son interesantes. Lógicamente, ¿cuándo se debe muestrear? Pues dice que eso debe ser una decisión de los operadores económicos, las frecuencias del muestreo, excepto si en el anexo se encuentra, y eso lo tendremos que consultar, unas frecuencias especificadas. En el caso de que en el anexo se diga cada cuánto tiempo hay que muestrear, pues en ese caso hay que adoptar lógicamente como mínimo esos tiempos que indica la legislación. Además, pues los operadores de la industria alimentaria deben adoptar todas las prácticas correctas de higiene y todos los principios del APPCC en función del modo de empleo del producto alimenticio. O sea, no es lo mismo que el producto alimenticio esté listo para el consumo, lo cual indica que ya no va a haber ninguna etapa de tratamiento térmico o una etapa de destrucción microbiana antes del consumo, o productos que luego tienen que ser cocinados en casa. Todo ello habrá que tenerlo en cuenta a la hora de definir los muestreos, definir los criterios microbiológicos, etc. Bien, aquí os doy una pincelada, os muestro, aunque ya lo hemos visto varias veces, pero quiero que lo vayamos teniendo todo muy claro, cómo se definen qué información aportan tanto los criterios de seguridad como los criterios de higiene de los procesos. Los criterios de seguridad vienen recogidos en esos anexos del Reglamento 2073 del 2005, nos van a decir a qué alimentos hay que aplicar, hay que investigar o hay que buscar los microorganismos que son objeto de regulación legal. En este caso,
para los brotes tiernos de hortalizas, como puede ser los brotes de alfalfa, los brotes de rábano, los brotes de brócoli, hay que evaluar la presencia de E. coli productora de la toxina SIGA. Aquí aparece el plan de muestreo. ¿Cuántas muestras hay que evaluar? En este caso serían un total de 5. Y en todas ellas hay que coger 25 gramos y tiene que haber ausencia de este microorganismo. Nos dice con qué método hay que trabajar, qué método analítico, es este que aparece aquí. Se pueden utilizar métodos que sean equivalentes y durante cuánto tiempo se tiene que cumplir esto. Pues, lógicamente, la ausencia de microorganismos de E. coli productor de la toxina SIGA tiene que estar durante toda la vida útil del producto. Bien, estos son los criterios de seguridad. Tendremos que evaluar para nuestro APPCC qué criterios de seguridad aplican a nuestro alimento. Recogerlo e integrarlo como método de verificación, bueno, en primer lugar de validación y segundo de verificación de nuestro APPCC. Y también como una herramienta muy útil para el APPCC, para especificar o para regular o para poner los límites críticos en los puntos críticos de control, hablaremos de todo esto, tenemos los criterios de higiene de los procesos. Estos criterios de higiene de los procesos se aplican a etapas concretas del procesado. Fijaros, aquí aparecen de nuevo las categorías. Frutas y hortalizas troceadas, zumos de frutas. El microorganismo que hay que evaluar obligatoriamente por ley es la presencia de E. coli. Habrá que tomar en ambos casos, tanto para frutas y hortalizas troceadas como para zumos de frutas, 5 muestras. Y si estas 5 muestras están por debajo de 100 unidades formadoras de colonia por gramo, tomando 25 gramos de muestreo, nuestros lotes o nuestro procesado estará controlado. Si alguna de estas 5 muestras supera las 1000 unidades formadoras de colonia por gramo, nuestro proceso no estará controlado y tendremos que aplicar, ahora veremos, algunas medidas correctoras. ¿Qué ocurre entre muestras que tengan 100 unidades formadoras de colonia y 1000 unidades formadoras de colonia? Para eso está este criterio, el C. De las 5 muestras, solo 2 podrían tener una cantidad de E. coli entre 100 y 1000 unidades formadoras de colonia por gramo. Si se tienen más de 2, serían 3 sucesivas, el proceso no estaría controlado y nuevamente tendríamos que tener en cuenta las medidas correctoras. Nuevamente aparece aquí el método analítico de referencia, el que tenemos que aplicar. ¿En qué fases? Durante el proceso de elaboración. El operador económico debe decidir qué etapa, qué proceso es el mejor para comprobar la presencia de E. coli. Y en el caso de que nuestro procesado no esté controlado, se han superado en algún caso las 1000 unidades formadoras de colonia o haya más de 2 muestras con presencia entre 100 y 1000, habrá que aplicar mejoras en la higiene de la producción y en la selección de las materias primas. Habrá que actuar en esa doble vertiente, en ese doble eje, seleccionar materias primas con mejor calidad higiénica y mejorar los procesos higiénicos, la limpieza, la desinfección de nuestras instalaciones. Bien, así es como aplican los criterios microbiológicos. ¿Quiere decir cuando se superan estos límites de criterios de higiene de los procesos que el producto no es adecuado? No. El producto no es adecuado, no es aceptable cuando se superen los criterios de seguridad. Pero estos criterios de higiene de los procesos permiten predecir cuándo es posible que alguno de nuestros lotes de alimentos vayan a superar los criterios establecidos y pasen al estado de no aceptabilidad. Por lo tanto, estos criterios de higiene de los procesos suponen como una especie de alarma que nos ayuda a entender que las cosas no van por buen camino y tenemos que aplicar medidas. Bien, ¿qué ocurre cuando se han sobrepasado esos límites? Bien en los criterios de seguridad o bien en los criterios de higiene de los procesos. Bien, esto lo que hay que tener en cuenta es también lo que nos dice la legislación. En este artículo 7 nos dice que cuando los resultados sean insatisfactorios,
los operadores de las empresas alimentarias deberán aplicar las medidas que aquí os recojo, la del 2 y del 4. Lo más importante es que hay que aplicar medidas correctoras que pueden venir definidas en este reglamento o sobre todo son las que nosotros hemos adoptado, hemos diseñado en nuestro APPCC. Eso es lo más importante, tener unas medidas correctoras que se ajusten a controlar qué se hace con esos lotes que en ese momento dan unos resultados insatisfactorios y corregir el sistema para que no vuelva a pasar. Para ello, habrá que tomar medidas para encontrar cuáles son las causas de esos resultados insatisfactorios, porque si simplemente corregimos ese lote que se ha estropeado y seguimos produciendo igual, nos va a volver a pasar lo mismo. Tenemos que detectar dónde ha estado el problema para que no vuelva a ocurrir. Bien, de esta manera pues se evitará la contaminación que se vuelva a repetir que sea de forma inaceptable. Esas medidas pueden incluir que se modifiquen los principios basados en el APPCC. Si esto ocurre, hay que volver a validar nuestro APPCC. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de validar. Bien, ¿qué medidas hay que tomar? Bueno, pues cuando se superan los criterios de seguridad, los lotes son insatisfactorios, no son aceptables, hay que establecer medidas para retirar y recuperar ese producto o ese lote. Si el producto y el lote no ha salido de nuestras instalaciones, es muy fácil, es muy sencillo, es simplemente pues, aplicar las medidas correctoras y destinar esos productos pues, a un reprocesado, o se consideran como subproductos, o en el peor de los casos como desechos. La cuestión sobre todo es, desde el punto de vista de la mala imagen de la empresa y la peligrosidad que puede tener para los consumidores, que ese producto ya haya salido de nuestras instalaciones. En ese momento hay que activar los procedimientos de rastreo, la trazabilidad, para recuperar los lotes de productos en el menor tiempo posible. Bien, en ese momento, para conseguir eso, el mejor mecanismo, el mejor sistema es trabajar con los lotes, conocer perfectamente los loteados y las partidas a dónde van destinadas para poderlas recuperar en el menor tiempo posible. Bien, ¿qué ocurre cuando lo que se superan son los criterios de higiene del proceso? En ese caso, se van a establecer o adoptar las medidas que os he mostrado anteriormente, que vienen recogidas en esos cuadritos. Normalmente es una mejor selección de las materias primas, selección que permita que las materias primas rebajen la carga microbiana que tengan. Generalmente también se puede, o bien indicado, intensificar los procedimientos de limpieza o modificarlos si no son satisfactorios. Esos suelen ser los métodos más eficaces y los más extendidos. Aplicar temperaturas de conservación ambientales, reducir los tiempos de procesado, todo eso puede ayudar. Bien, ahora vamos a el siguiente de los reglamentos que vamos a ver. En este caso acabamos de ver criterios microbiológicos y, como hemos visto en este tema, la problemática de las micotoxinas, que vuelvo a recordar que pueden ser considerados como peligros químicos, pero igualmente los vamos a tratar aquí. En todos los contaminantes que aparecen recogidos en el reglamento 1881 del 2006, nuevamente también un reglamento muy modificado, habrá que trabajar siempre con las últimas versiones, pues vienen también seleccionadas, vienen recogidas las micotoxinas. ¿Qué nos dice este reglamento respecto a las micotoxinas? Bueno, hay un anexo donde vienen qué alimentos son o hay que evaluar la presencia de qué micotoxinas. Ahora veremos un ejemplo. Pues no se pueden comercializar esos alimentos cuando contengan las micotoxinas, en este caso, habla de los contaminantes en general, en una cantidad que se supere los límites establecidos por la legislación. ¿Qué quiere decir esto? Estamos trabajando con pasas, por ejemplo. Nos vamos a ese anexo y el anexo nos dice que en las pasas de uvas secas hay que evaluar la presencia de ocratosina A y que no se pueden sobrepasar los 8 microgramos por kilogramo de pasas. Pues ya sabemos que ese va a ser el límite de seguridad en el que no se pueden sobrepasar nuestros productos que estemos comercializando. Bien, para establecer ese criterio,
para ver si cumplimos o no la legislación, el reglamento establece que se tiene que evaluar siempre la parte comestible. Bien, hay una serie de medidas específicas respecto a las micotoxinas, que tiene que ver con el uso, la posibilidad de mezclar o detoxificar. Aquellos alimentos, aquellas materias primas que incumplan la legislación respecto a las micotoxinas no se pueden utilizar como ingredientes alimentarios. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un paté, una pasta de higo. Y la pasta de higo pues tiene azúcar, le vamos a echar agua, le vamos a echar una serie de ingredientes. Y nosotros tenemos unos higos contaminados con aflatoxinas, pero que sobrepasan solo un poquito el límite. Si somos un poco piratas, pues esos higos que sobrepasan el límite los mezclamos con todos los ingredientes y ya no se sobrepasa el límite. Eso está completamente prohibido. Esos productos, esos higos, esas materias primas que sobrepasan el límite ya no pueden ser utilizados como ingredientes alimentarios. Además, no se pueden mezclar. No puedo coger higos con aflatoxinas que superen el límite, con higos que no lo superen, y así con esa mezcla rebajo los contenidos. También está completamente prohibido. Además, hay procedimientos permitidos de selección para rebajar los contenidos, la cantidad, la contaminación de micotoxinas, pero lo que no se puede hacer es mezclar productos que estén destinados a la selección con productos que no estén destinados a la selección. Este es el punto 3. Habla de tratamiento de selección, otro tipo para reducir los niveles de contaminación. No se mezclarán con productos alimenticios destinados al consumo humano directo, ni con productos destinados a ser utilizados como ingredientes alimentarios. Esos productos que se vayan a destinar para la selección, pues generalmente se utilizarán para alimentación animal o para otros fines. Y además está prohibido el uso de métodos de detoxificación químico para eliminar las micotoxinas. Estas son cuestiones que tenéis que tener en cuenta, que debéis de conocer respecto a las micotoxinas. Y como os decía, un ejemplo, ya hablamos en su momento de que las aflatoxinas son las más importantes. En este reglamento 1881 del 2006, en sus anexos, aparecen una lista importante de micotoxinas con sus alimentos. Esto es solo un extracto de los alimentos que tienen regulación respecto a las aflatoxinas. Hay muchos más. Os he puesto un pequeño pantallazo. Y fijaros, que hablamos de aflatoxinas en plural. ¿Por qué? Porque hay varias, las más preocupantes, las más peligrosas son las B1, B2, G1 y G2, y de entre ellas la más peligrosa es la B1. Además, ven aquí recogida la M1, esta micotoxina no está relacionada con alimentos de origen vegetal. Esta micotoxina queda como un resto, como un metabolito, cuando, por ejemplo, unas vacas se alimentan de piensos contaminados, metabolizan las aflatoxinas, y el metabolito que sigue siendo tóxico aparece como M1. Fijaros que aquí no aparece. ¿En qué alimentos hay que evaluar? Pues en este caso, en la parte 2.1.1, cacahuetes y otras semillas oleaginosas. O 2.1.2, almendras, pistachos, huesos de albaricoque, etc. Aquí aparece la cantidad en microgramos por kilogramo. En este caso, 8 microgramos por kilogramo para los cacahuetes, 12 para las almendras, y la suma de todas ellas sería a 15. Esto es importante que lo tengáis en cuenta en vuestros APPCCs, que evaluéis, que reviséis, llegado el momento, estos reglamentos y que, lógicamente, si es aplicable, adoptéis y utilicéis esta información para el diseño de vuestro APPCC y para la validación y verificación. Bueno, hasta aquí terminamos con el tema, realizar los ejercicios y trabajaremos en clase al respecto.